Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes que cursan la asignatura de Bioquímica 1 en el Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad del Salvador. El tema que ahora vamos a estudiar es el ciclo de Krebs. Mi nombre es Elvia Violeta Zelaya Chávez. Soy profesora universitaria de este departamento y mi profesión o formación profesional es química y farmacia. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio del catabolismo de proteínas, grasas y glúcidos en las 3 etapas de la respiración celular, lo cual ya estudiaron de alguna manera en la clase de introducción al metabolismo intermediario. El catabolismo de estos nutrientes se divide con el objetivo de estudiarlos en 3 etapas o estadios, el estadio 1, el 2 y el 3. Pero primero vamos a definir qué es respiración celular. Respiración celular son todos aquellos procesos moleculares mediante los cuales las células consumen oxígeno y producen CO2. En la primera etapa hemos visto que tanto la glucosa como los ácidos grasos y los aminoácidos van a convertirse por el catabolismo en una encrucijada metabólica llamada acetilcoenzimo A. En la clase anterior veíamos cómo ocurría el flujo de electrones desde el combustible llamado glucosa hasta la formación de piruvato. El piruvato es un producto final de la glucólisis aeróbica y también es un producto intermediario para llegar al lactato en condiciones anaeróbicas. Quiero decirles que el catabolismo que estamos viendo en este momento se refiere a procesos aeróbicos, es decir, procesos que cuentan con la presencia de oxígeno, aunque el oxígeno no intervenga como un sustrato ni como un producto en las reacciones que se llevan a cabo. También vimos que la glucosa llegaba a piruvato por estas reacciones en las cuales se iba obteniendo y conservando la energía, mejor dicho, derivada de la glucosa para poder sintetizar ATP en 2 reacciones de fosforilación de sustrato que ocurren en la glucólisis. Pero al mismo tiempo hablábamos de que la glucosa se oxida a piruvato y que es una oxidación parcial de la glucosa. Eso significa que el piruvato aún tiene electrones y la energía necesaria para poder ser oxidado y que se obtenga la energía que todavía está en esta molécula de piruvato. La glucólisis ocurre en el citosol de todas las células, pero dado que son procesos aeróbicos, la siguiente reacción que sufre el piruvato, es decir, su conversión a acetilcoenzimo A, se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. El acetilcoenzimo A es el punto de inicio para la fase 2 del catabolismo de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Es el punto de partida y lo que va a suceder con el acetilcoenzimo A en condiciones aeróbicas es que va a funcionar como un sustrato más del ciclo de Krebs, ya que el otro sustrato es oxaloacetato, va a entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs para que se obtenga ese paso, o mejor dicho, para que se obtenga esas reacciones oxidativas que van a permitir la oxidación total o completa del acetilcoenzimo A, siendo uno de los productos del ciclo de los ácidos tricarboxílicos el CO2. A medida que se lleva a cabo el ciclo de Krebs,
ocurren una serie de deshidrogenaciones que en términos biológicos significa una serie de oxidaciones que van a permitir que los transportadores electrónicos oxidados como son el NAD y el FAD capten estos electrones y se transformen en o se produzcan transportadores electrónicos reducidos. Por eso dice acá carriers, o sea, transportadores electrónicos en estado reducido, que van a ser NADH y FADH2. Estos dos transportadores van a servir de sustratos para que en la cadena respiratoria, es decir, en la cadena transferidora o transportadora de electrones mitocondrial, pueda llevarse a cabo esa transferencia o flujo de electrones y que la energía derivada de ese flujo de electrones sea utilizada para fosforilar al ADP y convertirlo finalmente en ATP, de manera pues que se va a estar cumpliendo con el hecho de que la finalidad de los combustibles es oxidarse totalmente hasta CO2 y agua, que se forma cuando el oxígeno acepta los electrones que vienen de la cadena respiratoria y además que se sintetice energía en forma de ATP. Aquí tenemos una representación breve de lo que acabamos de estar diciendo. La glucosa se transforma en piruvato, el piruvato en acetilcoenzimo A y esta reacción de piruvato a acetilcoenzimo A ya no se lleva a cabo en el citosol, sino que en la matriz mitocondrial. Los aminoácidos también se pueden transformar en acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A su vez, puede dar origen a la síntesis de ácidos grasos o a la síntesis de cuerpos cetónicos, que son otro tipo de combustible celular, dependiendo de las necesidades de la célula. Pero a su vez, los ácidos grasos, por el proceso llamado beta-oxidación, se van a convertir en acetilcoenzimo A y los cuerpos cetónicos también se van a convertir en acetilcoenzimo A para que entre al ciclo de Krebs y dar energía. ¿De dónde provienen los cuerpos cetónicos? De los ácidos grasos. Aquí lo que vamos a hacer es una comparación de los sitios celulares donde se llevan a cabo estas vías, es decir, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones y síntesis de ATP. Veíamos en la clase pasada que la glucólisis, como les dije también hace un momento, se lleva a cabo en el citosol, que la ganancia neta son 2 ATP, pero que en condiciones aeróbicas el NADH producido y el FADH2, que proviene del NADH que se forma en la glucólisis, van a poder entrar a la cadena transportadora de electrones y dar energía. El piruvato entonces entra a la mitocondria, entra a la matriz mitocondrial, atraviesa la membrana mitocondrial externa y la interna, llega a la matriz y allí el piruvato se transforma en acetilcoenzimo A. El grupo acetilo es el que precisamente sirve para aportar los electrones todavía disponibles y que se vayan formando una serie de intermediarios del ciclo de Krebs en los cuales se va a generar CO2 en dos reacciones de descarboxilación oxidativa, NADH y FADH2. Estos se van a la cadena transportadora de electrones y los electrones finalmente los recibe el oxígeno para formar agua y todo esto en presencia de oxígeno, ¿verdad? Y luego se acopla con la fosforilación oxidativa para la síntesis de ATP. Suena un poco repetitivo, pero quiero explicarlo para que se comprenda bien la finalidad de todos estos procesos de respiración celular. Perdón. Si decimos entonces, o más bien sabemos, que el piruvato se forma en el citosol y acabamos de decir que es necesario
que se transforme en acetilcoenzimo A en la mitocondria, el piruvato tiene que ser transportado por una proteína especial que algunos autores le llaman piruvato traslocasa, pero que su libro de texto, que es la 7ª edición de Leninger, le llama transportador mitocondrial de piruvato. Entonces tenemos acá una representación del piruvato recientemente sintetizado en el citosol, que persiste en las condiciones aeróbicas. El piruvato sí puede atravesar la membrana mitocondrial externa, que no tiene prácticamente mayor permeabilidad selectiva, sino que el piruvato va a traspasar o va a atravesar la membrana mitocondrial externa, va a llegar al espacio intermembrana, pero luego se va a encontrar con la membrana mitocondrial interna, que es esta que está coloreada de rojo. Allí en la membrana mitocondrial interna está la piruvato traslocasa, es decir, el transportador mitocondrial de piruvato, MPC, y este transportador toma el piruvato para introducirlo a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial el piruvato sufre una reacción de descarboxilación oxidativa que ya vamos a ver más extensamente y se transforma en acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A se se condensa con oxaloacetato, que tiene 4 carbonos, se forma citrato y otra serie de intermediarios del ciclo de Krebs que vamos a estudiar dentro de unos momentos. Bien, ¿cuál es la reacción global catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa? La piruvato deshidrogenasa no es una sola enzima, es un complejo enzimático. Este complejo enzimático cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato, es decir, que lo descarboxila. Aquí está encerrado en color rosa el grupo carboxilato, que va a ser el que más fácilmente se va a convertir en CO2, para que el piruvato, por medio de la coenzimo A, se transforme en acetilcoenzimo A. Quiere decir que es una reacción de óxido-reducción donde el piruvato, además de descarboxilarse, se oxida. Por eso se llama una reacción de descarboxilación oxidativa. ¿Y quién se va a reducir? Bueno, al final, la especie que se va a reducir es el NAD, este transportador electrónico cuya forma oxidada es NAD y va a recibir los electrones provenientes del piruvato para dar NADH. El NADH producido en esta reacción, se dirige a la cadena respiratoria para entrar a través del complejo 1, que lo van a estudiar posteriormente. Esta reacción no pertenece, la reacción catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, no pertenece ni a la glucólisis ni al ciclo de Krebs, sino que se le llama, en términos generales, una reacción de acople, porque está acoplando el producto de la glucólisis con el sustrato del ciclo de Krebs, con uno de los sustratos del ciclo de Krebs, que es el acetilcoenzimo A. Entonces, pues se le llama reacción de acople de la glucólisis al ciclo de Krebs. Acá les voy a hacer mención de algunas características de la coenzimo A, que es uno de las coenzimas o cofactores que participan en esta reacción de descarboxilación oxidativa. El acetilcoenzimo A, acá lo tienen ustedes representado, químicamente es un tioéster. Quiere decir que la parte acetilo, CH3CO, ha formado un tioéster con la coenzimo A, formando así acetato activado. El acetilcoenzimo A es prácticamente un acetato activado. Su parte acilo es el acetilo
y está unido mediante un enlace de azufre en el que participa el azufre a la coenzimo A. Por eso se dice que es un tioéster. ¿Qué es la coenzimo A? Bueno, la coenzimo A para sintetizarse necesita de ácido pantoténico. Aquí tenemos el ácido pantoténico, esta parte de la molécula de la coenzimo A. Además, la coenzimo A tiene su parte nucleotídica formada por la base nitrogenada adenina, por la ribosa 3'-fosfato, que sería la pentosa, ¿verdad? El carbohidrato de la coenzimo A, y su grupo fosforilo o fosfato unido al ácido pantoténico. El ácido pantoténico está unido a su vez a un beta-mercaptoetilamina, donde hay un grupo tiol reactivo. Recuerden que los tioles son similares a los alcoholes en el sentido que el elemento electronegativo no es el oxígeno, sino que es el azufre. Entonces el grupo tiol es muy reactivo, es el que se une o se esterifica al acetilo para formar acetilcoenzimo A. Bien, el complejo de la piruvato deshidrogenasa está formado por 5 enzimas. Las 3 primeras enzimas que voy a mencionar son las enzimas reguladoras, son las enzimas que poseen propiedades catalíticas. El de la izquierda es una micrografía electrónica de ese complejo de la piruvato deshidrogenasa. Se sabe que en mamíferos alcanza un diámetro de 5 nanómetros. Entonces, pues, en el interior de la matriz mitocondrial es donde está el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Tiene las 3 enzimas que tienen actividad catalítica, que las vamos a mencionar por el momento como E1, E2 y E3, ¿verdad? La E1 es la que se llama piruvato deshidrogenasa, E2 es la dihidrolipoil deshidrogenasa, y no se preocupen que ya les voy a mencionar los nombres nuevamente, y la E3 que es otra también miembro del complejo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos hay 3 enzimas principales, las que catalizan las diferentes reacciones. La E1, que es la piruvato deshidrogenasa, la E2, que se llama dihidrolipoil transacetilasa, y la E3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Pero además, este complejo enzimático tiene 2 enzimas reguladoras, que reciben su nombre de la E1 agregando otra palabra. Así tenemos que una enzima reguladora es la piruvato deshidrogenasa sinasa y la otra reguladora es la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Aquí tenemos un esquema general, ¿verdad?, de lo que hace este complejo enzimático. El piruvato es descarboxilado, luego interviene primero E1, o sea, la piruvato deshidrogenasa, con el concurso de sus coenzimas, que es la tiamina pirofosfato. Luego interviene la dihidrolipoil transacetilasa o E2, que requiere de ácido lipoico y de coenzimo A, y finalmente interviene en ese paso de electrones la dihidrolipoil deshidrogenasa o E3, que requiere de su coenzima llamada FAD para que reciba los electrones, se transforme en FADH2, los recibe el NAD y se transforma en NADH. Bien, ¿cuál es la función de cada una de estas enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa? Ya dijimos los nombres. E1, piruvato deshidrogenasa, su coenzima es la tiamina pirofosfato. Por lo tanto, va a requerir de la vitamina tiamina. E2, que es la dihidrolipoil transacetilasa y que requiere como coenzimas al ácido lipoico y a la coenzimo A. Ya vimos que la coenzimo A tiene como componente el ácido pantoténico. Entonces va a requerir de esa vitamina, el ácido pantoténico.
E3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa y que requiere de NAD y de FAD como coenzimas. El NAD requiere de niacina y el FAD requiere de la vitamina riboflavina, ambas del complejo B, al igual que la tiamina. Bueno, tiene entonces este complejo 5 enzimas, 3 catalíticas, 2 reguladoras y requiere 5 coenzimas. Las 5 coenzimas requieren 4 vitaminas: tiamina, ácido pantoténico, niacina y riboflavina. ¿Qué hace la piruvato deshidrogenasa? Es la que directamente cataliza la descarboxilación del piruvato y la transferencia de los 2 electrones del piruvato y del grupo acetilo desde la tiamina pirofosfato al lipoil lisilo oxidado. Es decir, ¿qué es lo que se va a transferir? Electrones del piruvato y el grupo acetilo del piruvato. ¿Se lo va a transferir a quién? A una parte de la enzima E2, que es el lipoil lisilo oxidado. Por eso dice en E2. La dihidrolipoil transacetilasa contiene una molécula de ácido lipoico, que ya dijimos que es su coenzima, que está unida por un enlace amida a un residuo de lisina de E2. Este residuo de lisina es el que forma el lipoil lisilo, que lo va a encontrar oxidado. La dihidrolipoil transacetilasa también se caracteriza porque tiene un brazo móvil o oscilante, o sea, oscila, se mueve, que interactúa con los 3 sitios activos del complejo. La E2 cataliza la transferencia del grupo acetilo a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Finalmente tenemos la E3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa, que va a oxidar de nuevo a la dihidrolipoamida, es decir, al lipoil lisilo, que se va a reducir cuando reciba los 2 electrones del piruvato, lo va de nuevo a oxidar para convertirlo en lipoil lisilo oxidado, o en otras palabras, dihidrolipoamida. Aquí tenemos una representación un poco más detallada de lo que hace este complejo. Es la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A por el complejo piruvato deshidrogenasa. Por supuesto que estas enzimas van a estar en la matriz mitocondrial, puesto que ya estamos en la mitocondria. Entonces, el piruvato, aquí tiene su estructura. Recuerden que es el piruvato tiene 3 carbonos, tiene un grupo carbonilo, tiene un grupo carboxilato porque está en el medio, al pH fisiológico, ¿verdad? Al pH intracelular. El piruvato reacciona con la tiamina pirofosfato, que es la coenzima de E1, o sea, de la enzima piruvato deshidrogenasa, para formar tiamina pirofosfato reducida. ¿A dónde se pasan los electrones? Se pasan al grupo carbonilo para formar un alcohol secundario. El autor de este libro, de Leninger, dice que en el mecanismo de acción, que en realidad aquí no estamos viendo mecanismo de acción, solo vamos a mencionar que este carbonilo del piruvato forma fácilmente un carbanión, que aquí no está representado. Ustedes ya vieron en orgánica lo que es un carbanión. Entonces, ese carbanión facilita el mecanismo para que se forme hidroxietil tiamina pirofosfato. Y esta hidroxietiltiamina pirofosfato es la que va a estar de una manera más oxidable, ¿verdad? Porque aquí tiene un grupo alcohólico secundario, acá es el que les estoy señalando. Este grupo alcohólico secundario se va a poder oxidar y va a poder de nuevo volver a formar la parte acetilo, pero a la vez va a estar pasándole los electrones a la lipoil lisina, que va a estar oxidada. Aquí va a ocurrir una transferencia de electrones que va a dejar
a la lipoilisina semirreducida. Aquí vemos quién lo va a recibir, estos azufres de este puente que están formando una especie de puente disulfuro. Recibe los primeros electrones, queda parcialmente reducido y a continuación va a intervenir la dihidrolipoil transacetilasa y va a ocurrir una transesterificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el coenzimo A va a poder esterificar al acetilo para formar acetilcoenzimo A. En otras palabras, la dihidrolipoil de transacetilasa lo que está haciendo es, o sea, E2, lo que está haciendo es transferir el grupo acetilo a la lipoilisina oxidada, la va a reducir parcialmente y a la vez está transesterificando porque se está agregando la coenzimo A al grupo acetilo, formando ya acetilcoenzimo A. Con eso, la lipoilisina va a quedar completamente reducida. Aquí vemos, ¿verdad?, la reducción completa del azufre, y la dihidrolipoil transacetilasa a continuación va a ceder los electrones de estos grupos sulfidrilo para que E3 promueva la transferencia de estos hidrógenos al FAD. El FAD recibe los equivalentes de reducción, es decir, los electrones que están en estos grupos sulfidrilo, para transformarse en FADH2. Esta reacción ya es catalizada por E3, o sea, por la dihidrolipoil deshidrogenasa, que como su nombre lo dice, va a deshidrogenar al dihidrolipoilo, es decir, a la lipoilisina reducida. En otras palabras, la va a deshidrogenar, la va a oxidar y nuevamente queda disponible la lipoilisina oxidada para llevar a cabo otra reacción de que recibe los electrones y que además incorpora el grupo acetilo, ¿verdad? Esta de enzima E3 permite que el FADH2 transfiera los electrones que tomó al NAD, ¿verdad? Por eso dice acá, el FADH2 transfiere un ion hidruro al NAD, con lo cual el NAD queda en su forma reducida, en forma de NADH. Los productos finales entonces de esta reacción, ¿cuáles van a ser? Acetilcoenzimo A, NADH, y este NADH se va a ir a la cadena respiratoria para que allí se acople o se pueda ocurrir la fosforilación del ADP y sintetizar ATP. Es decir, que el NADH producido en esta reacción de descarboxilación oxidativa, al irse a la cadena respiratoria, va a permitir la ganancia de ATP. Bueno, vamos a ver en este momento, ya que tenemos relativamente frescos cuáles son los productos de esta reacción catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, vamos a ver su regulación. ¿Por qué vamos a ver la regulación? Porque su regulación incide directamente, o sea, tiene que ver directamente con la regulación del ciclo de Krebs. Se sabe que el complejo de piruvato deshidrogenasa es regulado alostéricamente por productos y por su producto final, pero también el producto final, que es el ATP, pero también puede regularse por modificación covalente. Este complejo es fuertemente inhibido por el ATP, que sería el producto final, ¿verdad? Ya dijimos que se forma ATP por este NADH que se obtuvo. Es inhibido fuertemente por ATP, por acetilcoenzimo A y por NADH. Quiere decir, pues, acá está, que si hay suficiente NADH, ese es un indicador de que la célula no necesita seguir oxidando al acetilcoenzimo A, sino que disminuye esa velocidad de oxidación, y eso regula a la piruvato deshidrogenasa de manera alostérica. Al mismo tiempo, la regulación
del acetilcoenzimo A es similar a la del NADH. Si hay suficiente acetilcoenzimo A, esto va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. Por eso tenemos acá este signo negativo. O sea, son reguladores alostéricos, pero fuertes, ¿verdad? Bien, les he traído esta porción de la regulación del ciclo de Krebs, que está casi al final del capítulo, porque aquí, además de lo que acabamos de ver, que es el hecho de que el ATP, el acetilcoenzimo A y el NADH inhiban al complejo de la piruvato deshidrogenasa, también se sabe que los ácidos grasos de cadena larga van a inhibir al complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué razón? Porque los ácidos grasos de cadena larga son capaces de oxidarse para generar una gran cantidad de transportadores electrónicos que ustedes van a estudiar en la beta-oxidación de los ácidos grasos y de esa manera obtener la energía para la fosforilación del ADP y que se produzca ATP. En cambio, si hay niveles elevados de AMP, de coenzimo A, de NAD, o sea, de la forma oxidada de este transportador electrónico, y en músculos si hay cantidades elevadas de calcio, eso va a estimular alostéricamente siempre o activar alostéricamente al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Quiero decirles que cuando el AMP está elevado, significa que necesita transformarse en ATP, ¿verdad? Cuando el coenzimo A está elevado, ¿qué necesita? Asociarse con el grupo acetilo para formar acetilcoenzimo A. Entonces el complejo va a estar más activo. Cuando hay mucho NAD disponible en la célula, eso significa que se requiere de NADH. Entonces el NAD va a estimular al complejo de la piruvato deshidrogenasa para que se produzca también NADH. Vamos a ver ahora la regulación por modificación covalente a través de la fosforilación reversible de la enzima E1, es decir, la enzima E1 del complejo piruvato deshidrogenasa va a permitir que se regule por modificación covalente al complejo de la piruvato deshidrogenasa. No es ninguna de las otras dos enzimas del complejo, las enzimas con actividad catalítica, no va a ser solamente, no se van a regular ni E2 ni E3, sino que E1. Bueno, hemos dicho que hay dos enzimas reguladoras del complejo. Una de ellas es la piruvato deshidrogenasa sinasa, señalada acá en este recuadro y abreviada, perdón, PDH sinasa, y lo que va a hacer esta enzima es fosforilar a E1, pero tiene la característica que la piruvato deshidrogenasa fosforilada es inactiva. Es decir, que cuando se ha unido un grupo fosforilo a la piruvato deshidrogenasa E1, va a ser inactiva. Pero también hay una piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que es otra de las dos enzimas reguladoras, la cual se va a encargar de remover este grupo fosfato o fosforilo por hidrólisis a la piruvato deshidrogenasa que estaba fosforilada, y al remover ese grupo fosfato la va a volver más activa. Pero resulta que esta regulación es covalente, pero resulta que hay modificadores, ya sea inhibidores o activadores alostéricos de la piruvato deshidrogenasa sinasa. Recuerden que las enzimas reguladoras son también reguladas. Entonces la piruvato deshidrogenasa va a ser activada, por eso ven acá estos signos positivos, por niveles elevados de NADH, niveles elevados de ATP, niveles elevados de acetilcoenzimo A. Vamos a ver por qué tiene sentido. Si estimulan a la piruvato deshidrogenasa sinasa, esta enzima va a fosforilar a E1, a la piruvato deshidrogenasa, y al fosforilarla la va a volver inactiva.
Eso refuerza la inhibición alostérica que sufre por el NADH, por el ATP y por el acetilcoenzimo A. Pero ¿qué sucede si hay una elevada cantidad de piruvato? El piruvato y el calcio en el músculo van a inhibir a la sinasa. Entonces se va a hacer más lento el hecho de que la piruvato deshidrogenasa sea fosforilada y por lo tanto va a estar más activa. Veamos ahora cómo hace para fosforilar esta sinasa a la piruvato deshidrogenasa por medio del ATP y en presencia de magnesio. Acuérdense que las sinasas, como vimos en la glucólisis, requieren del ion magnesio. Y lo otro que quiero llamar también la atención de ustedes es que el ATP y el ADP se representan como una relación. Si esta relación está representada de esta forma y tenemos que el ATP está elevado, ¿cómo va a estar el ADP, disminuido? Si el NADH está elevado, ¿cómo va a estar el NAD disminuido? Si el acetilcoenzimo A está elevado, ¿cómo está la coenzimo A disminuida? Tengan cuidado al momento de analizar si esta relación de estos componentes representados como dos especies en cada caso está a la inversa. O sea, si está ADP sobre ATP o NAD sobre NADH, etc. ¿Qué hace la fosfatasa? La fosfatasa lo que hace es remover el fosforilo de la piruvato deshidrogenasa de E1 y por lo tanto afecta al complejo y al removerlo la va a volver activa. Es decir, que la piruvato deshidrogenasa desfosfatada o desfosforilada va a ser activa. ¿Qué factores promueven o activan a la piruvato deshidrogenasa fosfatasa? Bueno, pues la insulina en el tejido adiposo, el magnesio y el calcio que también lo activan y al promover la eliminación del grupo fosfato a través de la fosfatasa, eso va a hacer que finalmente el efecto de la insulina sea promover mayor actividad en el complejo de la piruvato deshidrogenasa porque va a estar desfosforilada, o sea, activa. Lo mismo hace el calcio y el magnesio. Fíjense que están representadas de manera diferente la sinasa y la fosfatasa. Aquí quizás lo que quiero reforzar es que en caso de que el piruvato esté elevado, el NAD elevado, la coenzimo A elevada, el ADP elevado y el calcio elevado, eso van a estimular a la sinasa para que fosforile a la piruvato deshidrogenasa y la vuelva van a inhibir a la sinasa, voy a repetirlo. El piruvato, el NAD, la coenzimo A, el ADP y el calcio son reguladores negativos o inhibidores de la sinasa. Al inhibir a la sinasa, ¿qué va a suceder? No va a estar fosforilada la piruvato deshidrogenasa y la va a volver más activa. En cambio, el NADH, el ATP, el acetilcoenzimo A activan a la piruvato deshidrogenasa sinasa y esta fosforila a la piruvato deshidrogenasa y ¿cómo la vuelve? Inactiva, ¿verdad? Bien. El destino de los productos de la descarboxilación oxidativa que acabamos de ver, que es la del piruvato, y que son el acetilcoenzimo A, tienen una finalidad. El acetilcoenzimo A entra al ciclo de Krebs, ¿verdad? Allí en el ciclo de Krebs se va a producir CO2 y finalmente en la cadena respiratoria se va a producir agua. Además, hay 3 moléculas de NAD que reciben los electrones por deshidrogenación de diversos intermediarios, de manera que al final, por una vuelta del ciclo de Krebs, se producen 3 moléculas de NADH. Además, un FAD acepta electrones y se produce una molécula de FADH2. Tanto el NADH como el FADH2 se van a ir a la fosforilación oxidativa. Acá tenemos. ¿Para qué?
para que la transferencia de electrones en la cadena respiratoria permita que la energía que se da por esa transferencia se conserve fosforilando al ADP para producir ATP. Además, en el ciclo de Krebs hay una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, donde lo que se produce es GTP, que inmediatamente puede transformarse en ATP. Y esto cuenta cuando queremos hacer un recuento, valga la redundancia, de la energía obtenida. Por otra parte, el NADH obtenido en la descarboxilación oxidativa, ya se los había mencionado, se va a la cadena respiratoria. Por cada NADH que entra a la cadena respiratoria, se producen 2.5 ATP. Eso lo van a estudiar posteriormente. Bien, un poquito de historia del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. A la derecha tenemos dos fotos del científico Hans Krebs, que nació en el año 1900 y falleció en 1981, pero que han hecho un aporte significativo a la bioquímica. Se sabe que el ciclo de Krebs implica una reacción de condensación, una reacción de hidratación, aquí no es hidrólisis, sino que es es de hidrólisis, dos reacciones de descarboxilación y además la regeneración del oxaloacetato y varias reacciones de deshidrogenación, que es lo mismo que oxidación, ¿verdad? En el mundo biológico. El científico Albert Szent-Györgyi, a inicios de 1900, pudo descubrir que algunos intermediarios del ciclo de Krebs participaban en reacciones de óxido-reducción. Pero en realidad fue Hans Krebs, este científico de origen alemán, o alemán mejor dicho, fue quien planteó y descubrió todas las reacciones que acabamos de mencionar. Planteó el ciclo de Krebs en su totalidad, proponiendo la estructura de cada uno de los intermediarios, descubriendo qué tipo de reacciones sufrían, y entonces por esa razón se le otorgó el premio Nobel. Las reacciones catalizadas por las enzimas citrato sintasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa hacen que el ciclo de Krebs sea unidireccional, es decir, que son reacciones fisiológicamente irreversibles. A pesar de que en el ciclo de Krebs algunas reacciones se representen como reversibles, el ciclo en realidad va a ser unidireccional, o sea que el ciclo como tal va a ser irreversible. Bueno, uno de los sustratos del ciclo de Krebs es el acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A es una molécula que en el acetilo tiene 2 carbonos. Cuando se condensa con oxaloacetato, el acetilcoenzimo A y el oxaloacetato, que tiene 4 carbonos, van a formar el primer producto del ciclo de Krebs, el primer intermediario de esta vía, que es el citrato. El citrato tiene 6 carbonos. Luego el citrato se va a isomerizar mediante otras reacciones para formar isocitrato, que también tiene 6 carbonos. El isocitrato va a sufrir la primera reacción del ciclo, no la primera reacción del ciclo, sino que la primera reacción de descarboxilación oxidativa del ciclo, y se va a producir CO2, ¿verdad? El isocitrato se convierte, al perder un carbono en forma de CO2, se convierte en alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. El alfa-cetoglutarato, también por otra enzima que es una deshidrogenasa, puede sufrir una descarboxilación oxidativa para liberar una molécula de CO2 y convertirse en succinilcoenzimo A, que va a tener 4 carbonos. Fíjense que aquí ya apareció este intermediario succinilcoenzimo A. Es un intermediario activado porque está unido a la succinilcoenzimo A, y además el succinilcoenzimo A, porque está unido a la coenzimo A,
Y además de eso, el succinilcoenzimo A es un compuesto de alta energía. Este compuesto de alta energía va a sufrir una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Porque va a poder, por ser de alta energía, va a poder fosforilar, en este caso al GDP, y ustedes pueden seguir viendo después las diapositivas y lo van a ver en el libro de texto para finalmente dar succinato, después va a dar malato y luego oxaloacetato. El ciclo de Krebs es llamado también ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ya que como vamos a ver en su estructura, se van a formar varios ácidos tricarboxílicos, uno de ellos el citrato, ¿verdad? Fue Hans Krebs, como les dije hace un momento, quien planteó todas las reacciones y los intermediarios del ciclo. Vamos a mencionar también que el ciclo de Krebs es el centro del metabolismo aeróbico. ¿Qué significa esto? Que en el ciclo de Krebs prácticamente están teniendo en común que los glúcidos, los ácidos grasos y los aminoácidos van a poder llegar en forma de acetilcoenzimo A al ciclo de Krebs para que allí este acetilcoenzimo A que proviene de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos pueda oxidarse y liberar dióxido de carbono en dos de las reacciones del ciclo. Por eso se dice que el ciclo de Krebs es una vía común del catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y yo diría más exactamente que es una vía común del catabolismo de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Pero se le llama así en términos generales. ¿En qué sitio celular ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre en la matriz mitocondrial. Otra característica del ciclo de Krebs es que proporciona los sustratos de la cadena respiratoria y libera CO2. Los sustratos de la cadena respiratoria, ¿cuáles son? Los transportadores electrónicos que hemos mencionado, el NADH y el FADH2, puesto que el FADH2, como lo vimos en la glucólisis, también entra a la cadena respiratoria y genera 1.5 ATP por cada molécula de FADH2. Otra característica del ciclo de Krebs es que es una vía anfibólica, es decir, que puede dirigirse hacia procesos del anabolismo o hacia procesos del catabolismo. Recuerden que anabolismo es síntesis y catabolismo es degradación, en pocas palabras, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el ciclo de Krebs ya un poco más completo. Aquí el acetilcoenzimo A con su grupo acetilo encerrado en color rosa, por la citrato sintasa va a sufrir una reacción de condensación con el otro sustrato del ciclo de Krebs, que es el oxaloacetato. Cuando el oxaloacetato se condensa con el acetilcoenzimo A, se forma citrato. Aquí tenemos los tres grupos carboxílicos en forma de carboxilato. El citrato primero sufre una deshidratación por la aconitasa, se libera agua, se forma un intermediario llamado cisaconitato, el cual se hidrata nuevamente por la aconitasa y forma isocitrato. Vemos que el isocitrato también tiene tres grupos carboxilo en forma de carboxilato. El isocitrato se descarboxila oxidativamente, libera CO2, forma alfa-cetoglutarato que ya tiene 5 carbonos y no 6. El alfa-cetoglutarato por el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se transforma en succinil coenzimo A, porque aquí participa coenzimo A como uno de las coenzimas de este complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo es muy similar al complejo de la piruvato deshidrogenasa, pero no son iguales. El succinilcoenzimo A es el intermediario del ciclo de Krebs que dijimos que era un compuesto de alta energía, capaz de fosforilar al GDP para formar ATP y ocurre acá
una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, cuando el succinyl coenzimo A, además de fosforilar al GDP, se convierte en su producto succinato. El succinato tiene, déjenme ver, siempre 4 carbonos. El succinato todavía tiene equivalentes de reducción o electrones que ceder, lo cual lo hace a través de la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa tiene la flavoproteína FAD que recibe los equivalentes de reducción o electrones y se transforma en FADH2. El succinato se deshidrogena y forma fumarato. Acá ya se formó un doble enlace. El fumarato por la fumarasa es hidratado para formar malato y el malato se deshidrogena, es decir, se oxida para formar nuevamente oxaloacetato que queda disponible para condensarse con acetilcoenzimo A, con otra molécula, y formar citrato. Lo otro que vamos a llamar acá la atención es que hay 4 reacciones de óxido-reducción, es decir, 4 deshidrogenaciones. 3 de ellas son catalizadas por enzimas que requieren NAD. ¿Qué significa eso? Que cuando fluyen los electrones, cuando son reducidos estos transportadores electrónicos, 3 de ellas requieren de NAD y en 3 reacciones se va a formar NADH. Y una de esas deshidrogenasas requiere FAD y se va a sintetizar FADH2. Se va a producir FADH2. Bueno, aquí tenemos quizá ya el ciclo nuevamente con un poco de más claridad en los nombres de las enzimas. Ya mencionamos los tipos de reacciones que se llevan a cabo. La citrato sintasa para formar citrato por una reacción de condensación. La aconitasa que permite la deshidratación pero también la nueva hidratación. La isocitrato deshidrogenasa, que aquí está abreviada, que descarboxila oxidativamente al isocitrato, se libera CO2. Luego se forma alfa-cetoglutarato por la anterior reacción que mencionamos y el alfa-cetoglutarato por el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la coenzimo A sintetizan succinilcoenzimo A. El succinilcoenzimo A puede fosforilar al GDP y libera coenzimo A y se forma succinato. Esta es una reacción de fosforilación a nivel de sustrato catalizada por la enzima succinilcoenzimo A sintetasa. El succinato se deshidrogena, es decir, se oxida. Hay una reacción de deshidrogenación catalizada por esta enzima, succinato deshidrogenasa, que permite que se traspasen o se transfieran los electrones al FAD para que se forme FADH2. Luego la fumarasa que cataliza la transformación de fumarato en malato por una reacción de hidratación. El malato se deshidrogena por la malato deshidrogenasa que también requiere NAD, se produce NADH y se forma oxaloacetato. O sea, lo llevo a ustedes paso a paso para que vayamos comprendiendo los tipos de reacciones que se dan, las enzimas que intervienen, los transportadores electrónicos que intervienen también y los productos en el ciclo. Bueno, veamos la primera reacción. Aquí en esta primera reacción, que es la formación de citrato, lo que sucede es una condensación de acetilcoenzimo A con el oxaloacetato. El grupo metilo, prácticamente el grupo metilo del acetilo, va a permitir que ocurra una condensación con el grupo carbonilo del oxaloacetato para que se forme citrato a través de ¿cuál enzima? La citrato sintasa, que requiere de coenzimo A. Es una reacción con un delta G muy negativo de menos 32.2 y es una reacción irreversible, aunque no es reguladora. Luego, en la siguiente reacción, es cuando se forma isocitrato vía cis-aconitato. El citrato, ¿verdad? Prácticamente se deshidrata porque cede este OH y este hidrógeno
se deshidrata, forma agua a través de la conitasa, se forma el intermediario cis-aconitato y este cis-aconitato se hidrata nuevamente, hay una hidratación y reciben el hidrógeno y el OH, el grupo hidroxilo, el cis-aconitato para formar isocitrato. ¿Qué ha sucedido acá? Aparentemente es una reacción reversible, aunque ya dijimos de la unidireccionalidad del ciclo de Krebs. Lo que ha sucedido nada más es un cambio de posición en el grupo oxidrilo. Acá estaba en esta posición, en este carbono, unido a este carbono, pero acá solo cambió de posición para formar isocitrato. Bueno, como tienen que darse las deshidrogenaciones, o sea, las reacciones de óxido-reducción, la siguiente reacción, la número 3 de las 8 que comprende el ciclo de Krebs se lleva a cabo en 8 reacciones propiamente del ciclo. Aquí el isocitrato se va a oxidar, ¿verdad? Se va a oxidar y va a formar alfa-cetoglutarato y CO2. La enzima que cataliza esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Según esta representación, la coenzima puede ser NAD o NADP, pero en realidad en las células eucarióticas, como son las nuestras, la coenzima es el NAD, que se encuentra en la matriz mitocondrial. Es decir, que acá, en el ser humano, en las células eucarióticas, se produce NADH. ¿Qué le sucedió al isocitrato? Se descarboxiló oxidativamente, ¿verdad? Es decir, se oxidó y además perdió un carbono. El isocitrato tiene 6 carbonos, el alfa-cetoglutarato 5. También tiene un delta G esta reacción negativo, con menos 20.9. En la siguiente reacción ocurre una oxidación del alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, por medio del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, va a oxidar al alfa-cetoglutarato, es decir, lo va a deshidrogenar. Es una reacción de descarboxilación oxidativa, al igual que la reacción catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa. Se libera, por lo tanto, CO2 y el alfa-cetoglutarato, que perdió un carbono, queda con 4 carbonos y se ha formado succinil coenzimo A. Este complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es casi igual, aunque no igual, al de la piruvato deshidrogenasa. Por eso dice acá que E1 y E2 son similares al complejo piruvato deshidrogenasa. E3 es idéntica y requieren las mismas coenzimas, es decir, requieren coenzimo A, ácido lipoico, NAD, FAD y tiamina pirofosfato. Entonces, el succinilcoenzimo A, este succinilcoenzimo A, que es un compuesto de alta energía, por la succinilcoenzimo A sintetasa, va a permitir que el succinilcoenzimo A fosforile al GDP, forme un ATP, es un GDP el que interviene, se produce un GTP y requiere se libera, coenzimo A. ¿Y qué se forma? Succinato, ¿verdad? El enlace tioéster, o sea, este enlace con energía libre estándar de hidrólisis altamente negativo, de menos 36, el enlace, no la reacción, con energía libre de hidrólisis de menos 36 kJ por mol, permite la fosforilación del GDP. Se dice que es una reacción conservadora de energía porque forma GTP. Es una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. El GTP puede donar casi de inmediato su grupo fosfato al ADP formando ATP, ¿verdad? En la siguiente reacción, el sustrato es el succinato. Vamos viendo pues que el producto de cada reacción son reacciones consecutivas y secuenciales. El producto de cada reacción va a ser el sustrato de la siguiente. Por eso, el succinato es el sustrato de esta reacción que cataliza la succinato deshidrogenasa.
Aquí tenemos la molécula del succinato. Si ustedes ven, todos son enlaces simples. Tiene dos grupos carboxilato. El succinato requiere de una flavoproteína que va a estar unida fuertemente a la membrana mitocondrial interna en eucariotas. La succinato deshidrogenasa que participa en el ciclo de Krebs y que es de la que estamos hablando ahorita, es la misma que participa en la cadena transportadora de electrones en la membrana mitocondrial interna. Requiere de una flavoproteína y está unida fuertemente a la membrana mitocondrial interna, como acabamos de decir. Entonces, el flujo de electrones desde el succinato y que son transferidos al FAD permite que se forme el FADH2. El producto es fumarato. El fumarato, si ustedes ven, siempre tiene 4 carbonos, pero como ha perdido dos hidrógenos, perdió un ion hidruro, perdió 2 hidrógenos, acá se ha formado un doble enlace. Vamos a ver también otra característica y es que el succinato tiene un gran parecido con la molécula del malonato. El malonato es un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa. Se han hecho estudios in vitro y se ha visto pues que como el malonato tiene una estructura muy similar al succinato, el malonato va a actuar como un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa porque se parece estructuralmente al succinato. ¿Cuál es la diferencia? Un CH2 nada más, o sea, un carbono y sus hidrógenos. A continuación y en la séptima reacción, el fumarato se va a transformar en malato. El fumarato cataliza una reacción de hidratación por medio de la enzima llamada fumarasa. La fumarasa, su nombre más adecuado sería fumarato hidratasa. La fumarasa permite que el fumarato se convierta en L-malato. Esta enzima se sabe que cataliza la hidratación reversible del doble enlace trans del fumarato. Acá tenemos la estructura del fumarato y el doble enlace es trans, pues, puesto que acá está un hidrógeno y acá está el otro, ¿verdad? Entonces, al hidratar al fumarato, se van a formar enlaces simples, carbono-carbono, y además va a quedar este grupo OH acá y el H acá que provienen del agua. Esta reacción, o mejor dicho, esta enzima es altamente estereoespecífica. ¿Por qué? Porque solo permite o cataliza la hidratación del doble enlace trans del fumarato, pero no la del cis-maleato. Maleato, no malato. Acá hay una comparación entre el fumarato y el maleato. ¿Qué los diferencia? Los diferencia nada más. Hay una diferencia en que en este doble enlace los hidrógenos y por supuesto los carboxilatos van a estar en posición trans, pero en el maleato están en posición cis, o sea, están en el mismo plano, hidrógenos acá, carboxilatos acá. Entonces la enzima es altamente específica porque solamente tiene como sustrato el fumarato para formar L-malato y no D-malato como sería si acaso se hidratara el maleato. En la octava reacción, ciclo de Krebs, el malato tiene todavía la capacidad de deshidrogenarse y precisamente está señalado acá con estos rectángulos o cuadrados en color rosa. Entonces el malato se oxida, cede sus electrones o equivalentes de reducción al NAD, el malato se transforma en oxaloacetato, perdonen, y el NAD recibe los equivalentes de reducción, recibe los electrones para formar NADH. El oxaloacetato es eliminado continuamente por la reacción de la citrato sintasa, porque como vimos al inicio,
En esta reacción del acetrato sintasa, el oxalacetato u oxaloacetato, que también se le puede llamar así, en esa reacción ocurre una condensación con el acetilcoenzimo A y se forma citrato. Pero a su vez, aunque el oxaloacetato es eliminado, también es repuesto, como lo vamos a ver después, por varias reacciones anapleróticas. Muy baja concentración intracelular es una reacción favorable hacia oxaloacetato. ¿Cuáles son entonces los productos de una vuelta del ciclo de Krebs o de una vuelta del ciclo del ácido cítrico? Bueno, los productos son NADH, 3 moléculas de NADH, acá está 1, 2, 3 moléculas, FADH2 en una de las reacciones, GTP, ¿verdad? En la fosforilación a nivel de sustrato. Y además las 2 moléculas de CO2 por la descarboxilación oxidativa del isocitrato y del alfa-cetoglutarato. ¿Cuál es la ganancia energética en una vuelta del ciclo de Krebs por un mol de acetilcoenzimo A oxidado? Fíjense bien, este mol de acetilcoenzimo A oxidado viene de un mol de piruvato, o sea, de una molécula de piruvato. La reacción general nos dice que acetilcoenzimo A más 3 NAD más un FAD más fosfato inorgánico más 2 moléculas de agua van a producir 2 moles de CO2 más 3 NADH más H más un FADH2 más un GTP. Como en las reacciones donde se genera NADH, estos NADH y el FADH2 se van a ir a la cadena respiratoria. Por cada NADH, recordemos, se genera 2.5 ATP. Entonces, el primer NADH que se genera en el ciclo de Krebs es en la reacción en la que el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato y se obtienen 2.5 ATP cuando el NADH llega a ceder sus electrones o a transferirlos a la cadena respiratoria mitocondrial. Otro NADH se forma cuando el alfa-cetoglutarato forma succinilcoenzimo A por descarboxilación oxidativa y este NADH también va a generar 2.5 ATP. Otro NADH se forma, o el tercero, cuando el malato, por la malatodeshidrogenasa, sintetiza oxaloacetato. Acá este NADH, al entrar a la cadena respiratoria en el complejo 1, también va a generar 2.5 ATP. Por lo tanto, si sumamos los ATP formados a partir de los 3 NADH, obtenemos 7.5 ATP. Pero recordemos que también se ha dado una fosforilación a nivel de sustrato, formándose un ATP, cuando se utiliza el succinilcoenzimo A como sustrato de alta energía. Y además de eso, cuando el succinato se transforma en fumarato, se forma un FADH2 que entra a nivel de la ubiquinona en la cadena transportadora de electrones y se generan 1.5 ATP. Entonces sumamos en total 2.5 ATP. 7.5 ATP son subtotales, más 2.5 ATP nos va a dar 10 ATP que se van a generar por la entrada de una molécula de acetilcoenzimo A al ciclo de Krebs. De una, ya no digamos que si son dos que provienen del acetilcoenzimo A que provienen de los piruvatos de la glucosa. Veámoslo ahora, cuál es la ganancia energética cuando se oxida completamente un mol de glucosa. Vimos en la clase pasada que por cada mol de glucosa se generaban 2 piruvatos. También vimos que por cada mol de glucosa generando 2 de piruvato se forma 2 NADH. Y también vimos las lanzaderas. Por la lanzadera del malato, el NADH se conserva como tal. Por lo tanto, si son 2, van a ser 5 ATP. Pero recuerden que la glucólisis misma produce como ganancia neta 2 ATP. Por lo tanto, 5 más 2 son 7. Ahora veamos por la lanzadera del glicerol trifosfato. Por esta lanzadera, el NADH se va a formar
FADH2 y por cada FADH2 son 1.5 ATP. Entonces, si son 2 FADH2, van a ser 3 ATP, más la ganancia neta de la glucólisis, que son 2 ATP, son 5 ATP. Ahora, si continúa la oxidación aeróbica, en este caso del piruvato, estas dos moléculas de piruvato que provienen de una molécula de glucosa se van a convertir en dos moléculas de acetilcoenzimo A. En esa descarboxilación oxidativa del piruvato se generan un NADH por cada piruvato que se descarboxila, como lo vimos cuando vimos el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, si son 2 de piruvato, forma 2 NADH. Por lo tanto, se van a formar 5 ATP, ¿verdad? Esto es neto, no tienen nada que ver las lanzaderas. Aquí ya estamos en la mitocondria. Y por cada acetilcoenzimo A, vimos que se formaban 3 NADH, pero como son 2 moléculas, van a ser 6 NADH. Y por cada molécula de acetilcoenzimo A se forma un FADH2, pero como son 2 de acetilcoenzimo A, son 2 FADH2, igual con las 2 de GTP que luego se convierten en ATP. Entonces, en el propio ciclo de Krebs, esas dos moléculas de acetilcoenzimo A van a generar 20 ATP. Ahora sumemos 7 ATP de la glucólisis por la lanzadera del malato, 5 ATP por la reacción catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa y 20 del ciclo de Krebs. Eso suma 7 más 5, 12, más 20, 32 ATP. Perdonen, no quiero parar la grabación porque se pierde el hilo. Ahora, por la lanzadera del glicerol trifosfato utilizada en algunos tejidos, 5 ATP, más 5 en la reacción catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, más 20 en el ciclo de Krebs, va a dar 30 ATP. Eso significa que la ganancia energética cuando se oxida completamente un mol de glucosa son 30 o 32 ATP, dependiendo de la lanzadera que se haya utilizado en los tejidos donde son predominantes estas lanzaderas para pasar o transferir el NADH producido en la glucólisis a la mitocondria. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la regulación del flujo de metabolitos desde el complejo de la piruvato deshidrogenasa a través del ciclo de Krebs. Bueno, la regulación se da debido a 3 factores que van a estar regulando la velocidad del flujo. Primero, la disponibilidad de sustratos, es decir, la disponibilidad de acetilcoenzimo A y de oxaloacetato. Luego, puede haber una inhibición por productos acumulados. Estos productos se pueden acumular ya sea por algún obstáculo en la cadena respiratoria o porque se han producido muchos productos en determinado momento, o también se puede dar una inhibición por retroinhibición alostérica de enzimas. El ciclo de Krebs está realmente regulado en sus 3 pasos exergónicos, es decir, en los pasos catalizados por 3 enzimas. Esas enzimas están señaladas con un asterisco acá y van a ser la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero a su vez va a estar regulado por la regulación que sufre el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ya vimos la regulación del complejo. Vamos a ver ahora cómo se regula la citrato sintasa. La citrato sintasa es estimulada o activada por altos niveles de ADP. Es decir, cuando la carga energética de la célula es baja, eso va a activar a la citrato sintasa para que el ciclo de Krebs se lleve a cabo a mayor velocidad. Pero si hay suficiente energía reflejado en un alto nivel de NADH, de ATP, y también hay disponibilidad de succinilcoenzimo A y de citrato
que viene de los ácidos grasos, esto va a inhibir a la citrato sintasa. Por otro lado, la otra enzima reguladora, la isocitrato deshidrogenasa, va a ser estimulada por calcio en el músculo y también por ADP. Esto tiene sentido en la contracción muscular, donde el calcio, por varios mecanismos, va a promover la obtención de energía en forma de ATP, y uno de esos mecanismos es a través del estímulo de la isocitrato deshidrogenasa, con lo cual el ciclo de Krebs se va a estar llevando a mayor velocidad y por lo tanto se van a estar produciendo mayor cantidad de transportadores electrónicos, NADH y FADH2. Ahora, la isocitrato deshidrogenasa es inhibida por ATP, ¿verdad? Al igual que la citrato sintasa. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es estimulada por el calcio, inhibida por succinilcoenzima A y por NADH. Bien, esta regulación del flujo de metabolitos desde el complejo piruvato deshidrogenasas a través del ciclo de Krebs en los mamíferos es lo que nos permite hablar de que la disponibilidad de acetilcoenzima A, que es uno de los sustratos del ciclo de Krebs, es un control importante en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, porque recordemos que la acetilcoenzima A, cuando está abundante, inhibe al complejo de la piruvato deshidrogenasa de manera alostérica. La regulación de las enzimas se da prácticamente en las primeras reacciones o etapas del ciclo. El estado energético de la célula y la disponibilidad de coenzimas oxidadas que están allí en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, determina la actividad del ciclo. ¿Qué significa eso? Hemos hablado que hay 3 enzimas cuyas coenzimas son el NAD y una enzima cuya coenzima es la flavoproteína que contiene el FAD. ¿Qué significa si esta disponibilidad de coenzimas oxidadas es baja? Significa que la isocitrato deshidrogenasa no va a tener suficiente coenzima y se va a inhibir su actividad, que el complejo alfa-cetoglutarato tampoco va a tener NAD para que reciba los electrones y que la malato deshidrogenasa tampoco va a tener NAD para que sean transferidos los electrones al NAD y se forme NADH. ¿Cuándo podría suceder esto? Bueno, cuando hay una inhibición en la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria, si acaso hay una inhibición en alguno de los complejos, no se va a reoxidar el NADH y por lo tanto va a quedar como NADH y no va a dar las coenzimas oxidadas. Eso es lo que significa esta disponibilidad de coenzimas oxidadas en la mitocondria. Bueno, dijimos hace unos momentos que el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico es anfibólico. Eso quiere decir que sus intermediarios pueden dirigirse hacia procesos anabólicos. Vamos a ver ahora cómo es que lo hacen. El citrato puede dirigirse hacia la formación de ácidos grasos y de esteroles. El alfa-cetoglutarato, por reacciones de transaminación catalizadas por aminotransferasas que van a estudiar posteriormente, el alfa-cetoglutarato se puede convertir en glutamato al recibir amino. Y el glutamato, a su vez, puede servir como un aminoácido que contribuye a la formación de las purinas. También el glutamato puede dirigirse hacia la síntesis de arginina, prolina y glutamina. El succinilcoenzima A es muy importante porque este compuesto, este intermediario, va a ser la base para que se forme el grupo hemo, de mioglobina, de hemoglobina y de los citocromos de la cadena transportadora de electrones. Quiero decirles que esto está constantemente sucediendo, también depende del momento metabólico de la célula. El malato puede provenir del piruvato por la enzima málica y este malato puede formar oxaloacetato, pero a su vez el oxaloacetato puede dirigirse hacia la síntesis de asparagina,
de aspartato, de asparagina, y esto ser la base para la formación de las pirimidinas. Además de eso, el oxaloacetato puede ser un sustrato para la síntesis de fosfenolpiruvato, que por la gluconeogénesis que van a ver posteriormente se va a dirigir a la síntesis de glucosa. Y también el fosfenolpiruvato, por biosíntesis de aminoácidos a nivel celular, da varios aminoácidos, produce varios aminoácidos, serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano. Las reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs. Vamos a estudiar por qué hay necesidad de estas reacciones anapleróticas. Bueno, las reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs son las que reponen los intermediarios del ciclo de Krebs, especialmente oxaloacetato en su mayoría. Hay 4 enzimas anapleróticas que reponen estos intermediarios del ciclo de Krebs, pero la principal y la más importante es la que cataliza la piruvato carboxilasa. Por medio de esta enzima, el piruvato con el ion bicarbonato y ATP forma oxaloacetato. La piruvato carboxilasa es una enzima que requiere como grupo prostético a la biotina. La piruvato carboxilasa es una enzima reguladora. Es una enzima reguladora que requiere de biotina, ¿verdad? Y transporta CO2 en forma de bicarbonato, esta biotina. La piruvato carboxilasa tiene como modulador alostérico positivo, o sea, como activador, a la acetilcoenzimo A. Es decir, hay bastante acetilcoenzimo A que se va a requerir oxaloacetato. ¿Cómo se va a formar más oxaloacetato o a reponerlo? Por medio de la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. Esta enzima es muy activa en hígado y en riñón. Otra reacción anaplerótica es la catalizada por la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que permite que el fosfenolpiruvato con CO2 y GDP forme oxaloacetato. Esto ocurre en el corazón y en el músculo esquelético. El fosfenolpiruvato también con bicarbonato por la fosfenolpiruvato carboxilasa forma oxaloacetato, pero esto no es de tanto interés para nosotros porque ocurre en plantas superiores, levaduras, bacterias. Lo que sí es la enzima málica es la que permite que el piruvato se carboxile a través del bicarbonato con concurso de NAD, sería NADH en el caso del ser humano, para formar malato. Y está ampliamente distribuida esta enzima en eucariotas y en bacterias. Bueno, esta es otra forma. Hemos dicho que el ciclo de Krebs puede dirigir sus intermediarios hacia procesos anabólicos, pero también a su vez dijimos que los aminoácidos, y sería exactamente su parte cetoácido, pueden dirigirse a su oxidación por su conversión en intermediarios del ciclo de Krebs y así sufrir pues el ciclo de Krebs y por lo tanto las reacciones del ciclo de Krebs. Algo ciertamente, digamos, y relativamente común es que el piruvato que proviene de alanina se pueda sufrir descarboxilación oxidativa, formar acetilcoenzimo A y que este acetilcoenzimo A con el oxaloacetato forme citrato. Algunos autores consideran que la alanina es como un colector de grupos amino de varios aminoácidos, como de serina, cisteína, aquí está mal el nombre, dice cisterina, es cisteína, triptofano y glicina. También el alfa-cetoglutarato puede formarse a partir de otros aminoácidos. El glutamato considero que es el aminoácido que recoge muchos grupos amino de muchos aminoácidos. Entonces el glutamato, la glutamina, la pronina, la arginina, la histidina, pero sobre todo en forma de glutamato, por una reacción de transaminación, va a perder su grupo amino y va a formar alfa-cetoglutarato, el cual se va a incorporar al ciclo de Krebs.
La valina, la treonina, la metionina, la isoleucina pueden entrar a través del succinilcoenzimo A, la fenilalanina y la tirosina a través del fumarato y la asparagina y el aspartato a través de su conversión en oxaloacetato va a entrar al ciclo de Krebs. Pero también consideremos que el oxaloacetato se puede dirigir a la síntesis de piruvato, a fosfenolpiruvato y luego a glucosa. Por eso es que en la gluconeogénesis los aminoácidos son precursores gluconeogénicos. Bueno, de las vitaminas con funciones esenciales en el ciclo del ácido cítrico son las que tienen que ver con las coenzimas de varias enzimas. Por ejemplo, la riboflavina en forma de FAD para formar flavinadenildinucleótido, que es coenzima de la succinato deshidrogenasa. La niacina, que en forma de nicotinamida adenildinucleótido, es coenzimas para 3 deshidrogenasas del ciclo, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa. La tiamina, que en forma de tiamina pirofosfato, participa en la reacción de descarboxilación del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y también en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, aunque aquí no es descrito. El ácido pantoténico, que como parte de la coenzimo A es necesario para la síntesis de acetilcoenzimo A y de succinilcoenzimo A. El ácido lipóico que forma la lipoamida, que es un cofactor para la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y para la piruvato deshidrogenasa. Y la biotina, que es requerida para la piruvato carboxilasa, que ya dijimos es una enzima anaplerótica del ciclo. Bien, entonces resumiendo, la importancia del ciclo de Krebs, aporte equivalente de reducción en forma de transportadores electrónicos reducidos NADH y FADH2 que generan 2/3 de la energía metabólica. Aporta intermediarios metabólicos para procesos biosintéticos, ya sea por gluconeogénesis, por transaminación y desaminación. Es la vía común final de oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se realiza en todas las células aeróbicas. Hace posible la interconversión de nutrientes. Hasta a través de sus intermediarios se regulan otras vías metabólicas. Por ejemplo, el citrato, en el caso de la glucólisis, produce la mayor cantidad de CO2 en los tejidos y es la mayor fuente de coenzimas reducidas para la cadena respiratoria. Alteraciones del ciclo de Krebs. Mutaciones, por ejemplo, en E3, que forma parte del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, provoca la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. La fumarasa, mutaciones en la fumarasa, provoca tumores de músculo liso, llamados leiomiomas, y también tumores en el riñón. Mutaciones en la succinato deshidrogenasa, tumores en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? O glándulas adrenales provocando feocromocitoma. Esta es la bibliografía para la clase. Leninger, séptima edición, capítulo 16. Las páginas que están ahí señaladas, 617 a 631, 633 a 639, únicamente. Muchas gracias, jóvenes. Espero poderles asesorar más en la programación de la asesoría. Bendiciones a todos.